Entonces, por esta razón, el día de hoy vamos a exponer el tema, para que ustedes como abogados, una vez que hayan egresado, tengan una opción de un campo laboral que es poco conocido, que es poco abierto. Insisto, es un tanto elitista. ¿Por qué es elitista? Porque en realidad cuesta mucho el educarnos y el adquirir el adiestramiento en esta materia. Aproximadamente un profesional gastamos al año 100,000 pesos para poder capacitarnos dentro de la materia de PLD. Y esta cuestión es que no pagamos los 100,000 pesos aquí en México. Estas cantidades de dinero se pagan por asistir a foros internacionales y se cubren en dólares. Y es todo un cuento tener una cuenta en dólares para poder pagarles a estas entidades este adiestramiento del cual les estoy hablando, ¿sí? ¿A dónde voy con esto? A que las actividades el día de hoy en México son sumamente reguladas. Tal vez ustedes no lo han notado. Tal vez aquellos que pagan impuestos ya desde hace tiempo lo han visto cómo se ha ido transformando poco a poco. A quien todavía no le toca pagar impuestos como profesionista, le puedo decir que el 40% de sus ingresos se van a ir en un 2x3 junto con el pago que van a hacer a sus contadores para acreditar los impuestos anuales o mensuales, dependiendo cómo los vayan a pagar. Pero estas actividades vulnerables incluyen la de nosotros como abogados. Es decir, que nosotros estamos vigilados. Los contadores, los abogados, los notarios, las inmobiliarias, la venta de vehículos, la venta, la construcción, el fraccionamiento, etcétera, son actividades vulnerables. La venta de oro, la compraventa de dólares, la compraventa de relojes finos, etcétera. Estas actividades vulnerables es lo que nos llevan a profesionalizar esta actividad. Hace unos años, hará 10, 12 años, nosotros podíamos tener una cantidad de cheques de viajero hasta por $100,000. Tú podías decir que ibas a viajar por Europa 2 o 3 meses y podías tener estos cheques de viajero hasta por $100,000. No había problema. El día de hoy ya no se puede. Tienes que acreditar con nombre y firma ese cheque de viajero y cuál es el probable destino que por número de cheque podría tener. Es decir, que el día de hoy tener un dinero puede ser todo un problema. Todos quisiéramos tener el bolsillo lleno de euros, pero resulta que el cambiar euros o el cambiar dólares también se vuelve una actividad vulnerable. ¿Alguno de ustedes ha tenido la experiencia de ser llamado por un banco por una operación relevante o una operación inusual? ¿No? Bueno, esto es porque no manejamos más de 200,000 pesos al mes como un ingreso fijo. Pero hay empresas que obviamente no solamente manejan 200,000 al mes, hay empresas que manejan millones al mes. Y estas empresas tienen que emitir constantemente un reporte por estas actividades relevantes o estas actividades inusuales. ¿Cuál podría ser una actividad inusual para ustedes? Que reciban una herencia, producto de la venta de una casa, que se hayan ganado un premio. Si ustedes depositan ese dinero, a eso se le llama una actividad inusual y pueden ser llamados para comparecer y hacer esa aclaración. ¿Sí? Adelante. Estas actividades vulnerables, si ustedes se remiten a la ley, las pueden localizar para que sepan también y conozcan los umbrales que se manejan de acuerdo a cada actividad. Obviamente no es lo mismo lo que tiene que reportar el notario que lo que tendría que reportar el dueño de una inmobiliaria o de una constructora. Por lo tanto, esos umbrales los pueden revisar en la ley. Como les mencionaba, ya los servicios profesionales están determinados y cada umbral es directamente proporcional a esta actividad profesional. ¿Cuáles son las entidades financieras no bancarias? Tenemos a las instituciones de seguros y fianzas, casas de cambio, casas de bolsa, almacenes generales de depósito, fondos de inversión, sociedades de inversión, está Nacional Financiera, está instituciones de banca múltiple, etcétera. ¿La que sigue? En este podemos encontrar a las uniones de crédito, las sociedades liquidadoras, las sociedades financieras de objeto limitado,
Unas son reguladas, las otras no, ¿sí? Entonces, cada sector está debidamente identificado porque cada sector tiene sus propias disposiciones. Ojo, no hay leyes como tal. Nosotros, dentro de las entidades financieras no bancarias, no nos regimos expresamente por una ley, sino por unas disposiciones. Estas disposiciones, ¿por quién son emitidas? Unas por Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la presidencia sub-B, y la otra por parte de Conducef. Por eso cuando tenemos un problema de tarjeta de crédito, ya sea departamental, de banco, etcétera, ahora estas virtuales, acudimos a Conducef, porque son las entidades que nos pueden dar apoyo y son quienes emiten las disposiciones. Muy bien, les decía que nosotros no nos regimos como tal por una ley, nosotros consultamos dos leyes. Nosotros consultamos el Código Penal Federal y consultamos la llamada LEPRIOPI, que no es otra sino la Ley Federal de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ¿sí? ¿Cómo se regulan las operaciones con producto o con dinero de procedencia ilícita? Bueno, en esta se establece que a partir de la evaluación nacional de riesgo se deben de hacer este tipo de observaciones dentro de estas empresas. Verificar las obligaciones contempladas en la LEPRIOPI, que dice verificar los umbrales de identificación y si los hay y se excedieron, dar el aviso correspondiente ante la autoridad o al órgano que le corresponda supervisar. Número 2, la restricción de uso de efectivo y metales, es decir, que hay entidades que no pueden recibir efectivo, no pueden manejar pagos en efectivo y menos aún hacer uso de metales. Es decir, que si yo adquiero un crédito con una SOFOM regulada, yo no puedo llegar y pagar en ese sitio mi crédito. Imposible. Si mi mensualidad a cubrir es de 1,000 pesos, no la puedo pagar. Si es de 10,000 pesos, yo no la puedo pagar en efectivo. Forzosamente tiene que haber una cuenta en la que se disponga desde un principio de mi contrato que yo voy a ir a un banco y a través de esa cuenta realizo el pago correspondiente. ¿Lo sabían? ¿Saben cuántos clientes van a tener por fraude? Un montón. Porque hay gente a la que llegan y le cobran a la casa y la gente paga. Luego le llegan esos papelotes que dicen en 24 horas le voy a hacer una diligencia mercantil y le voy a sacar hasta lo que no tiene. Y la gente se asusta y paga, ¿sí? Pero si nosotros como abogados sabemos que la empresa para la que ellos hicieron ese contrato de crédito no puede recibir efectivo, inmediatamente denuncia, ¿sí? El siguiente, las entidades colegiadas. Bueno, las entidades colegiadas, como les mencionaba, puede ser Conducef, puede ser CNB y pueden ser los propios consejos administrativos de cada entidad. Es decir, que para que estas empresas puedan operar hay una estructura orgánica que está definida, en donde los socios o los dueños, los copartícipes, tienen obligaciones que cumplir en materia de PLD. Debe de haber una persona encargada de manejar la lista de PEPs. ¿Qué son los PEPs? Las personas políticamente expuestas, es decir, todos aquellos que hayan desempeñado una actividad relevante dentro del gobierno, sus esposas, concubinas, hijos, cuñados, etcétera, deben estar debidamente identificados. ¿Por qué? Porque los órganos superiores suelen hacer visitas de verificación. Y si no está cumplido de acuerdo a nuestro organigrama y estructura cada una de nuestras actividades, puede haber multa y sanciones para quienes hayan dejado de hacer esa actividad que les correspondía. Siguiente, las visitas de verificación. Estas visitas de verificación, en realidad el ente que las realiza es Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene 3 formas de realizar estas visitas: ordinaria, extraordinaria y sin aviso. Es decir, en la ordinaria yo te aviso que te voy a ir a revisar, ponte al día.
Tienes oportunidad porque voy a ir dentro de 8 días. Perfecto, corremos y arreglamos todo. En las extraordinarias nos dicen mañana o pasado mañana te caigo. ¿Por qué? Porque ya tuvimos una queja. Hay algo de por medio que le obliga a la autoridad a revisarnos y tiene que estar identificado de manera pronta y expedita. Y número 3, en donde nos caen de sorpresa. Esta sorpresa tiene que ver cuando ya fuimos identificados como una empresa que está realizando actividades con personas no gratas, con personas que están como parte de nuestra lista negra o parte de nuestra lista gris, que no es otra cosa sino las listas OFAC. OFAC es una entidad internacional que nos dice quiénes son las personas con las que no podemos tener ningún nexo financiero. ¿Cuáles son estas actividades que la ley prohíbe o que identifica como aquellas que de inmediato podían proceder para un cierre, para una multa, para una sanción? Bueno, en realidad son 2. La primera de ellas comprende el delito tipificado en el artículo 400 bis, que corresponde al lavado de dinero. Ustedes en la hojita que se les entregó tienen por ahí el 400 bis. Por favor, remítanse al párrafo número 2. Le voy a pedir a la compañera que me colabore con el párrafo 2. La misma pena se aplicará a los empleados y funcionarios de las instituciones que integran el sistema financiero que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para la comisión de las conductas previstas en el párrafo anterior. ¿Cuáles son las conductas que nos dice el párrafo anterior? Adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera dentro del territorio nacional de este hacia el extranjero o a la inversa. Entonces, si damos cuenta, es quien haga un chorro de actividades, de aquí para afuera y de afuera para adentro. ¿En cuáles de ellas podemos incurrir? En casi todas, si es que desconocemos la materia de PLD y permitimos que dentro de nuestra institución se lleven a cabo estas actividades. ¿Cómo puedo identificar que alguien vino y me otorgó en garantía un bien inmueble, producto o compra con dinero producto de procedencia ilícita? Obviamente yo tengo que realizar una política de conocimiento del cliente que me permita establecer que cualquier bien que me hayan dado en garantía esté limpio o que su procedencia sea clara, esté sana, sea específica, ¿sí? ¿Cuál es la otra actividad o el otro delito? El de terrorismo. Esto implica también el financiamiento al terrorismo y las actividades de terrorismo internacional. En este artículo, en el 139, encontramos la definición de terrorismo. Este dice que se impondrá pena de 15 a 40 años y 400 a 1.200 días multa, sin perjuicio de las personas que correspondan por otros delitos que puedan resultar, a quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas, etcétera, puedan obligar o presionar a una autoridad, a un particular, a cometer un acto, y que este acto obviamente tenga una repercusión colectiva. ¿De qué trata el delito de financiamiento de terrorismo? Obviamente de el proporcionar dinero a estos grupos terroristas. ¿En qué consiste el terrorismo internacional? Pues el terrorismo internacional consiste en que estos bienes, dinero, acciones, actividades o personas puedan tener como lugar cualquier otro país y allí mismo se afecte a la colectividad a través de nuestros medios o de nuestras acciones o de nuestro dinero. Es decir, que están estrechamente vinculados unos con otros. A modo de conclusión, les puedo decir que el abogado corporativo en las entidades financieras no bancarias tiene un papel preponderante, sumamente relevante. El dar cumplimiento a la normativa y prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y las actividades vulnerables obviamente le va a permitir a una empresa crecer, no solamente mantenerse.
es el oficial de cumplimiento quien realmente puede llevar a un segundo nivel o a un tercer nivel una empresa. ¿Por qué el oficial de cumplimiento? Porque es la primera línea de defensa dentro de la empresa. Si yo logro que esa primera línea esté ajustada a derecho, esa empresa va a crecer. Si yo permito como oficial de cumplimiento que me metan gol, lo más seguro es que esa empresa se pierda. El abogado corporativo tiene que especializarse en materia internacional basada en lo que el grupo Gafi ha expuesto durante cada año en sus reuniones. El grupo Gafi ha crecido bastante. Ellos han tomado la iniciativa a partir de una determinación. Todas las estructuras financieras de los grupos o de crimen organizado o de las organizaciones criminales, como lo quieran llamar, tienen que ver con esta solidez que tienen en su estructura económica. Una parte mala de convertirse en oficial de cumplimiento certificado es que aparece una lista y en esa lista aparece tu nombre y cualquiera te puede contratar y pagarte muchos millones para que tú vengas y le asesores y le digas cómo evadir ese cumplimiento. Obviamente es un precio muy alto el que en realidad se puede pagar al aceptar una propuesta de esas. Por eso la ética de la cual les hablaba al inicio de mi charla. Es muy importante conservarnos en la medida de lo profesional, en que si nos vamos a instruir y si nos va a costar tiempo, dinero y esfuerzo, que valga la pena hacerlo redituable dentro de los lineamientos posibles. Obviamente, una estructura financiera que provee o sustenta las actividades de un cártel o de un grupo criminal va a manejar muchos millones. Pero insisto, todo tiene un precio. Por lo tanto, antes de aceptar una propuesta de esa índole, habría que pensar si vale lo que realmente nos va a costar. ¿Sale? Y ya por último les puedo decir que en México debemos establecer la directriz que permita al abogado corporativo ampliar el horizonte de esta materia. Es decir, que si yo llevo esta charla a una universidad privada, el 80% me va a decir que está relacionado con el tema y va a conocer y va a saber de qué le estoy hablando. Pero ¿por qué las universidades públicas no lo tenemos? ¿Por qué se me limita? ¿Por qué no lo tengo? ¿Por qué lo desconocía? ¿Por qué no se me genera aunque sea la duda? El día de hoy yo los invito a que reflexionen, por lo menos en un día común y corriente, lleno de sol, en donde no haya mucho que hacer y tal vez tengan una bebida espirituosa en la mano y me digan ¿por qué? ¿Por qué no se los habían mencionado? ¿Por qué no saben que el abogado corporativo tiene un campo de trabajo tan excelente dentro de las entidades financieras no bancarias? ¿Qué falta? ¿Qué no tenemos nosotros en una universidad pública que no me permite llegar? ¿O por qué nunca hemos llegado? ¿Por qué una universidad privada sí lo tiene y yo no? ¿Qué será? Se los dejo de tarea. Muchas gracias por haber venido el día de hoy.